Soy Chiquinquirá Blandón y les doy la bienvenida a reflexionar sobre una palabra que de pronto no la usamos mucho, pero que es demasiado importante en nuestras vidas, y es la palabra trauma. Trauma proviene de la palabra griega que significaba herida y se refiere a una lesión física generada por un agente externo o de un impacto emocional que deja una huella persistente en la mente. Colin Rose acuñó este nombre, los modelos del trauma de los trastornos mentales, que enfatizan los efectos del trauma psicológico, especialmente en la infancia o adolescencia, como un factor clave en el desarrollo de gran parte de las enfermedades mentales. No se me vayan a asustar porque estamos hablando de enfermedades mentales y no vayan a pensar que como ustedes no tienen ningún trastorno mental, no tiene nada que ver esta palabra con ustedes, porque los acontecimientos traumáticos que ocurren durante la niñez y de los cuales nosotros no tenemos ni la menor idea que nos pasaron, son más perjudiciales para la salud mental que aquellos que ocurren más tarde en la vida. Porque cuando estamos de niños, somos menos capaces de organizar coherentemente nuestras respuestas a acontecimientos negativos y somos más vulnerables a trastornos del desarrollo del cerebro que pueden jugar un rol en los trastornos psiquiátricos. Cuando estamos pequeños y nuestro padre está bajo el efecto del alcohol, gritando, amenazando, nosotros pensamos que eso ya hace parte del pasado. De la misma manera, cuando nos quedábamos solos porque nuestros padres tenían que irse a trabajar y solamente estábamos con una empleada, que incluso hasta la misma empleada era una fuente de inseguridad para nosotros creemos que eso es normal, o sea, que estamos muy bien ahora como adultos, tenemos 2 ojos, nariz, boca, o sea, ¿qué nos hace falta? No nos hace falta nada. Sin embargo, vamos a ver que este tipo de situaciones que nosotros consideramos normales pueden tener un impacto en nuestra vida. Veamos, por ejemplo, adentrémonos un poco en la reacción de nuestro cerebro cuando ocurre un evento traumático. Estos eventos que les acabo de mencionar, por ejemplo, en la vida cotidiana, que el abandono, que el rechazo, que la negligencia de parte de nuestros padres, como lo planteaba Alice Miller, que fue una de las primeras que empezó a encontrar el origen del trauma en la relación con los padres, no somos conscientes y los llamamos nosotros traumas con T pequeño, porque son sucesos que se van dando una y otra vez. No son como un evento traumático, así como un accidente, una guerra, un desastre natural, que todos conocemos y ya hay mucha investigación sobre eso. Por ejemplo, Joseph Ledoux es uno de los que ha investigado y ha más hablado de este tema, que dice que cuando, por ejemplo, nosotros tenemos un evento traumático, experimentamos un shock intenso, por ejemplo, el momento de un accidente grave de tránsito, de un desbordamiento de un río, por decir algo, y el cerebro no es capaz de procesar toda la información porque parte de sus funciones quedan bloqueadas. Nosotros, la información, cuando la recibimos, es captada por nuestros sentidos, y el tálamo, que es una parte de nuestro cerebro, manda instantáneamente una información a la amígdala cerebral. Esta información que es captada por nuestros sentidos, mandada al tálamo y recibida por la amígdala instantáneamente, instruye a la parte primitiva de nuestro cerebro para que tome instantáneamente acción de huir, agredir, luchar o inmovilidad, colapsarse, ¿sí? Entonces, aún no se ha hecho ninguna conexión con las partes superiores de nuestro cerebro que pueda encontrar salidas a una situación traumática, no. Esta es una vía corta que va derecho
hacia la respuesta que nos permita la supervivencia. Entonces, esta información no se procesa entonces y no se registra. Si el shock es amenazante, la ruta larga a las partes superiores continúa siendo bloqueada en menor o mayor grado, y esto va a crear distorsiones en la memoria y va a dejar huellas en el cuerpo. O sea, esto no es un tema como que ya pasó y ya. Por lo tanto, entonces, la ruta corta solo logra generar fragmentos de memoria no conectados entre sí. Fíjense este detalle tan importante. Estos fragmentos quedan sueltos, escondidos en el sistema nervioso, en el cerebro o en el mismo cuerpo. Con razón decía Bessel van der Kolk, tiene un libro que se llama El cuerpo lleva la cuenta, para indicar cómo el trauma queda registrado en el cuerpo. A veces solamente percibimos una sensación, o nos fastidia un olor, o nos fastidia un sonido, y creemos que pues eso no hay ninguna razón para hacer. Y es porque estas memorias quedaron fragmentadas, quedan partidas, no quedan integradas sino partidas, y todos esos fragmentos quedan sueltos, escondidos en el cerebro o en el cuerpo, y no forman una narrativa coherente, por lo cual no existe una historia propia, completa, claramente procesada ni adaptativa. Esto va a tener un significado muy importante, porque estos fragmentos en cualquier momento pueden emerger como flashbacks, y también pueden ser disparados o detonados por algo externo. Tuve el caso de una niña que estuvo en una reunión con sus amigas como siempre, pero no entendía qué le había pasado, porque de pronto empieza a sentir que no puede respirar, que su corazón está latiendo muy rápidamente, la llevan a urgencias, creen que es un infarto y le dicen que tiene un trastorno de pánico, y ella no entiende por qué. Sin embargo, dentro de lo que estamos nosotros aprendiendo sobre trauma y lo que nosotros sabemos sobre este tema, obviamente lo que yo hice fue tratar de indagar qué estímulos, qué ingresos sensoriales pudieron haber sido un disparador para ella de esa reacción. Y efectivamente nos encontramos que ella empezó a sentirse mal como consecuencia de estar escuchando una canción de Joan Manuel Serrat que alguien puso en ese momento, y esa canción estaba relacionada con un evento traumático que había tenido muchos años atrás. Ella fue secuestrada y había sido llevada a la selva, y en la selva sus secuestradores ponían esta música. Entonces su cerebro en ese momento fue activado con un fragmento de esa memoria que era el sonido de la canción, y reaccionó inmediatamente como si ella estuviera en ese momento traumático. Así funciona el trauma, nosotros no somos conscientes. Por eso cuando emergen cualquier elemento de esos que no está integrado, se puede dar ataques de pánico o respuestas de lucha, huida o inmovilidad inesperadas. Uno se sorprende cómo las personas, incluso ante una discusión, se ponen demasiado agresivas o quieren terminar la relación, si se trata de una relación de pareja, por ejemplo, o se sienten como inmóviles, como impotentes, como que no pueden hacer nada, y resulta que eso puede estar tocando, como dijimos, experiencias de la infancia, cuando el papá le pegaba a la mamá, o había gritos, o había violencia intrafamiliar había cualquier situación en nuestra infancia. Entonces, cuando se dispara esto, la persona se mantiene en un estado permanente de alerta y ansiedad, y a pesar de que esta persona estaba tomando medicación, ella no había recobrado la tranquilidad, porque su mente estaba secuestrada en el pasado, ella estaba allí, estaba nuevamente viviendo esa experiencia.
Cuando las memorias, cuando el cerebro tiene la capacidad de poder integrar esas memorias, pues no pasa nada. Simplemente es una experiencia más, hicimos aprendizaje sobre ella y crecimos con ella. Con el tiempo, lo único que hacemos es aprendizajes y ya. Entonces, como vemos, cuando nosotros tenemos capacidad para poder resolver un evento traumático, pues no va a pasar nada, pero como dice Van der Kolk, el trauma se produce cuando los recursos internos y externos son insuficientes para hacer frente a una amenaza externa. Un disparador en el presente puede activar entonces estas experiencias de vida, que es a lo que estamos llamando trauma. Ahora les voy a introducir una palabra que viene acompañada con trauma y se llama trastorno de estrés postraumático, TEP, que puede iniciarse una vez sucede el evento traumático, a los pocos meses, a los pocos días, pero a veces incluso puede iniciarse mucho más tarde por un disparador como un aniversario o un evento menor relacionado, como en el caso que les estaba comentando ahora de simplemente una canción. Vamos a ver entonces que hay dos tipos de trauma: los traumas con T mayúscula, que son los que son más encajables con lo que es el diagnóstico de TEP en las descripciones clínicas que hay sobre este, y también hay otros tipos de trauma que corresponden a estas experiencias permanentes de experiencias adversas vitales de vida, por ejemplo, como les mencionaba, que ocurren en la infancia, como es el maltrato, la negligencia, la humillación, el bullying, el divorcio, pequeñas cosas que una sola vez no significan nada, pero la omnipresencia de estos eventos, este estrés continuado, es lo que va causando estas heridas, ¿sí? La mayoría de las personas con TEP tiene al menos un trastorno psiquiátrico comórbido, pasando el diagnóstico de TEP muchas veces desapercibido o en un segundo plano. El TEP puede ser el trastorno inicial en casi todos los trastornos comórbidos, como pueden ser los trastornos de personalidad, los trastornos de conducta, los trastornos de alimentación, trastornos antisociales, trastornos disociativos, depresión, ansiedad, abuso de alcohol, abuso de sustancias, somatización y demás síntomas. El trauma crónico también está relacionado con la enfermedad física, síntomas gastrointestinales, dolor pélvico crónico, síndromes de dolor crónico y la fibromialgia, por ejemplo. Sin embargo, nosotros, es increíble, pero uno escucha mucho a las personas que dicen: no, gracias a los golpes que a mí me dieron y me formaron mi carácter. Son personas que, por ejemplo, dicen esto de una manera muy tranquila, sin embargo no están viendo las consecuencias que esto tiene en su vida, de que por tener ese carácter, por ejemplo, si tienen hijos, son extremadamente duros, son extremadamente severos, y al mismo tiempo entonces están también haciendo que ese trauma se convierta en un trauma transgeneracional, o sea, que se siga repitiendo, porque los traumas que nosotros no hemos procesado, que no hemos sanado, los seguimos transmitiendo de nuestra forma. A mí, por ejemplo, recuerdo una persona que decía: cuando niño me dieron hasta con el cable de la plancha, ¿sí? Y hoy soy el hombre que soy gracias a eso. Él afirmaba esto mientras era denunciado por sus vecinos por violencia intrafamiliar, ¿sí? Y así no terminaría de contarles todas las historias y ustedes mismos han escuchado esto. En 1987 les tengo una buena noticia. Surge la terapia EMDR. Un día en 1987, la doctora Francine Shapiro estaba paseando por un parque cuando notó que ciertas cosas perturbadoras en las que estaba pensando de repente desaparecieron. Cuando
intentó volver a pensar en ellas, ya no tenían la misma carga, la misma significación. Ella sabía que para quitar esos pensamientos uno tenía que hacer un esfuerzo deliberado, pero ella no estaba haciendo en ese momento ningún esfuerzo. Entonces se dedicó a observar para darse cuenta qué estaba sucediendo, ¿sí? Por qué esos pensamientos ya no le estaban molestando, y comenzó a prestar entonces mucha más atención y observó que cuando esos pensamientos venían a su mente, sus ojos empezaban a moverse espontáneamente, muy rápidamente, en diagonal, y entonces los pensamientos se alejaban. Ya no tenían esa misma carga negativa. Pensó que se había topado entonces con un proceso fisiológico natural, un proceso físico que afectaba el pensamiento. Entonces se dijo a sí misma, ¿funcionaría si lo hago deliberadamente? Así que pensó en algo que la perturbaba, movió los ojos del mismo modo y notó que sucedía lo mismo. Desaparecía de la conciencia y cuando lo recuperaba ya no era tan válido. Como ella tenía ese espíritu investigativo, empezó a probar con otras personas y hacer investigación, y fue así como ese descubrimiento que inicialmente ella denominó EMDE, porque consideraba que estaba logrando desensibilizar, ¿sí?, esa perturbación. En 1990 ya lo denomina EMDR, porque se da cuenta que se está produciendo es un reprocesamiento que va más allá de simplemente la desensibilización. Hay cambios de crecimiento personal, hay integración. La persona ya vive la experiencia de una manera completamente diferente. Entonces así es que surge esta esperanza para superar estos traumas invisibles que nosotros tenemos, pero que se manifiestan a través de nuestros síntomas en el presente, y que están siendo detonados por algunas personas, situaciones o eventos del presente y que a su vez están relacionados con esos eventos del pasado que no están procesados adecuadamente. Entonces, aparte de sanar todos los aspectos del pasado, MDR también tiene un papel demasiado importante en la intervención temprana, haciendo un papel preventivo para el desarrollo del TEF, para el desarrollo de todo este tipo de trastornos, porque si se acumulan memorias traumáticas, entonces se van a sensibilizar desórdenes posteriores, como lo plantea McFarland en el 2010. Los recuerdos almacenados disfuncionalmente, como ya hemos visto, subyacen a muchos trastornos, pero si se intervienen, se está haciendo una prevención. Ilan Shapiro, basado en el trabajo desarrollado por Francine Shapiro, entonces desarrolla unos protocolos también para intervención temprana, y de hecho el MDR está hecho también para la intervención temprana, como un enfoque breve y efectivo para procesar recuerdos perturbadores, y esto es muy adecuado para la intervención rápida, porque nosotros no podemos evitar traumas, pero sí podemos evitar la acumulación de recuerdos traumáticos sin procesar. Y eso nos va a generar un cambio bastante grande. Por ejemplo, se pueden prevenir los trastornos psicológicos debilitantes, se puede prevenir el riesgo de enfermedad física, el costo para la sociedad, las complicaciones secundarias por síntomas subclínicos que afectan la calidad de vida. Lo mínimo que una persona experimenta es que no puede dormir bien, que pierde la concentración, empieza a tener quejas somáticas, empieza a discutir con la pareja, empieza a haber una serie de situaciones que las vamos normalizando, pero que se pueden prevenir. Así que los invito a que reconozcan la presencia del trauma en sus vidas.
no solamente en lo que pudo haber sucedido en el pasado, sino también en lo que sucede en el presente. Existe ahora una posibilidad de que nosotros podamos integrar todas esas memorias y podamos recuperar nuestra salud. Les doy la bienvenida entonces al modelo terapéutico MDR como una opción para que nosotros podamos encontrar la salida a muchas de las situaciones difíciles que estamos viviendo en el presente. La terapia MDR actualmente está aprobada por la Organización Mundial de la Salud y está considerada en categoría A por el Instituto Nacional de Excelencia Clínica de Inglaterra. También está considerada como una terapia válida para el trauma. También está aprobada por el Consejo Nacional Israelí para la Salud Mental. Así que les dejo esto como una esperanza para sus vidas. Todos merecemos vivir una vida en la que podamos explorar, divertirnos, hacer todo lo que nosotros queramos en vez de vivir en modo defensa. Cuando nosotros tenemos activado el sistema de defensa, el sistema de la vida cotidiana no se puede dar. Entonces vivimos una vida con un peso muy grande, con un costo muy alto, que hoy tiene solución. Bienvenidos entonces a la sanación del trauma.